¿Cómo es el tema que tienen en anatomía? ¿Tienen un práctico o una clase virtual también? Ellos ¿En tienen práctico en la morgue de la facultad, profe. este mismo horario? Creo que tienen un poquito antes y muchos chicos viven lejos, entonces en lo que salen hasta llegar a la clase, hasta llegar a su casa y eso. Porque era práctico Tienen desde presencial. tienen desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, 12:30, profe. Toda la mañana entonces. Qué raro que le hicieron coincidir con otras clases. Sí. ¿Y van grupos de ustedes? ¿Están divididos en grupos para ir ahí? No, profe, los que están recursando a Nato nomás son los que van. No O los que todos. son ayudantes. Mm, Claro, sí. bueno, vamos a esperar unos minutitos más y vamos a empezar con lo que estamos. Profe, empiece nomás porque las clases de anatomía duran hasta las 12, 12:30. Bueno, como veo que van entrando de a poco, pero bueno, sí, vamos a empezar. Bueno, ¿se acuerdan lo que estábamos dando ayer? Enfermedades transmisibles, infecciones transmisibles. Bueno, ¿se acuerdan que una de las maneras de clasificar las enfermedades era en ese sentido, por su forma de adquirirse la enfermedad? ¿Eh? Transmisible y no transmisible. Otra forma, les dije que era por la aparición de la enfermedad, que eran agudas y crónicas. Las agudas eran de aparición brusca, solían durar un tiempo y o se curaban o mataba al paciente. En cambio, las crónicas eran de aparición más lenta y duraban mucho tiempo, incluso algunas el resto de la vida. Son dos maneras de ver. Hay otras formas que ustedes van a ir aprendiendo en medicina a lo largo de la carrera, pero básicamente esas son dos maneras de clasificar las enfermedades. Dentro de la transmisible teníamos las contagiosas, y las que no eran contagiosas. ¿Se acuerdan a qué llamábamos contagiosas? Que se transmiten por Una enfermedad contacto transmisible directo, contagiosa. ¿Mm? que se transmiten por contacto A directo. ver cómo les quedó el concepto. Se transmitían o sea, por contacto directo entre personas.
Profe, disculpe, pero está Profe, tiene el muteado. micrófono silenciado. Tiene que activar el audio. Ahí, ¿y ahora se escucha? Sí, ahora Sí. sí. Bien, le decía, hay enfermedades transmisibles que son contagiosas y otras que no son contagiosas. ¿Cuándo es una cosa y cuándo es otra? Contagiosa es cuando se transmiten por contacto directo persona a persona. Ah. ¿Y no contagiosa? Cuando no se transmite entre persona y persona. ¿Se acuerdan un ejemplo de cada una? De una contagiosa, por ejemplo. Muy Hola, bien. Alice. ¿Y una no contagiosa? El dengue. El dengue, muy bien. Muy bien. Bueno. Habíamos dicho, entre otras muchas cosas, que una de las formas de... A ver, le voy a compartir acá. ¿Se acuerdan? Esta creo que fue la última que estuvimos mirando. ¿Ahí la ven? Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, en la cadena de transmisión, había varios elementos a tener en cuenta para conocer todo el comportamiento de la enfermedad. Y un eslabón estaba compuesto por el huésped. ¿Quién es el huésped? ¿A La quién persona. llamamos en medicina el huésped? ¿Eh? La persona que Claro, padece la enfermedad, que presenta los muy, síntomas. muy bien, muy bien. Bueno, fíjense lo importante que es que si el huésped es susceptible, contraerá la enfermedad. Si no es susceptible, no va a contraer la enfermedad. ¿Eh? Entonces, se mira las características del huésped, como les dice ahí, los años que tiene, el estado en que está bien alimentado, en la forma que vive, en la forma que trabaja. Bueno, y si es susceptible, si tiene resistencia o inmunidad. Habíamos dicho que esa resistencia, esa inmunidad podía ser natural o adquirida. ¿Eh? ¿Cuándo era una inmunidad adquirida? Con la vacuna, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, entonces, cuando ustedes ven para cortar la cadena de transmisión del coronavirus, ¿se toma en cuenta estas cosas o no? En la cadena de transmisión, la parte que corresponde al huésped, ¿se valora mucho para tomar decisiones o no? Sí, se Y valora. sí, porque, Sí. por ejemplo, o sea, las primeras vacunas estaban destinadas a aquellas personas que dependían de la edad, por ejemplo, y ahí se tenían en cuenta esas características de cuál era el huésped más susceptible. Bueno, o sea que se tomaban en cuenta todos estos puntos. La edad, como primeramente atacaba a la persona de mayor edad, se empezó vacunando a las personas más viejas. ¿Mm? El estado nutricional fue posteriormente generando también una forma de medirle el riesgo, además de la edad,
las condiciones de vida, como ustedes recién dijeron, en dónde trabaja. Fíjense que dividieron el personal de riesgo, personal esencial, todo eso, por su forma de trabajar, su forma de vida. Entonces estaban más expuestos que otros. Eran condiciones particulares de ese grupo de huéspedes potencialmente susceptibles de contraer la enfermedad. Fíjense la aplicación rápida y práctica que podemos ver ahí. Y así ocurre con todas las enfermedades transmisibles. ¿Lo ven? Que tiene una aplicación directa. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? De todo lo que hablamos ayer y esto. No, profe. Muy bien, entonces vamos a ver cómo hacemos para controlar. ¿Qué medidas tomamos para controlar o prevenir? Bueno, la prevención está dentro de lo que sería una forma de decir, vamos a controlar la transmisión de esta enfermedad. Pero llamamos control cuando la enfermedad está instalada, cuando la transmisión está presente, o sea, hay casos. Entonces, tenemos que proceder a hacer algunas cosas que ahora vamos a ver. En cambio, las medidas de prevención se aplican antes, o ni bien empieza. ¿Eh? Entonces ahí tenemos que prevenir que no aparezca, no se desarrolle esa transmisión en una determinada comunidad. La comunidad puede ser chiquita, grande o todo el mundo, como el caso del coronavirus. Pero a donde aparezca la transmisión, la cadena de transmisión, lo antes posible poder detenerla. Entonces, control es una vez establecida ya la transmisión de la enfermedad. Y la prevención es anteriormente. Hablemos de control entonces. Una es contra el reservorio. Acá tenemos que ir paso por paso viendo dónde vamos a actuar. Contra el reservorio, ¿qué hacemos? Aislamos, tratamos al enfermo rápidamente para que deje de contagiar y tratamos de eliminar el reservorio. Siempre, sí o sí, si no, sigue estando la fuente ahí. En cambio, para interrumpir la vía de transmisión, que sería otro paso, nos fijamos por dónde se acuerdan que tenía una puerta de salida, que puede ser a través de agua, por la falta de cloacas, como tenemos acá en Misiones, por ambientes cerrados que pueden estar contaminados, y se utilizan insecticidas o preservativos de todo tipo, ¿no es cierto? Según de qué infección estemos hablando. Y se presenta la transmisión de varias maneras, que era lo que la doctora quería comentarles ayer. Una es la endemia. Endemia quiere decir adentro. Endo es interno, adentro. Endemia es la presencia continua de la enfermedad, o sea, constante en un determinado lugar, con un número de casos significativo, que no existía en esa cantidad, en ese espacio geográfico. Eso es una endemia. ¿Conocen endemias acá de Argentina? Endemia acá de Misiones. ¿Pueden citar alguna? El dengue. El dengue es muy nuestro acá, muy de la zona. No había, y ahora hay un importante número de casos que quedó presente en toda la región. Eso es una endemia. ¿Alguna endemia argentina en otras provincias? ¿Chagas puede ser, profe?
Chagas puede ser, el mal de los rastrojos. El mal de los rastrojos hay en las zonas pampeanas, por un ratón campero que orina y elimina el germen ahí y produce una fiebre hemorrágica que es muy característica de esa endemia. Y acá no se la conoce mucho, por suerte, porque no hay ese tipo de ratón. Bueno, entonces queda claro el concepto de endemia. Sí, profe. Bueno, un número importante de casos que queda instalado en una determinada región. Eso es endemia. Epidemia. Epi es por encima, ¿no? Por arriba, más que endemia. Entonces, cuando aumenta excesivamente el número de casos, ¿eh? que ya es alarmante. Esa es una epidemia. Porque en el caso del Chaga puede haber una determinada cantidad de casos que varía, un 10% más, un 10% menos, pero cuando sube mucho el número de casos, excesivamente se eleva el número de casos, ahí estamos en presencia de una epidemia. Ya la capacidad de contagio es mucho más grande porque hay mucho más casos de golpe, que se vinculan entre sí porque estamos hablando siempre en una determinada región. No es una epidemia que suba el número de casos en distintos lugares desconectados entre sí. Después tenemos los casos esporádicos, que es otra forma de presentación de infecciones en grupos poblacionales. En los casos esporádicos, ahí sí los casos son sin relación entre sí, no están restringidos a un solo lugar. Supónganse que hubiera unos casos de dengue en San Pedro, otros casos de dengue en Corrientes, otro caso de dengue en Formosa, donde se le ocurra, que no estén conectados entre sí. No hay contagio entre ellos, sino que aparecen los casos. Habrá que investigar qué fue lo que causó. Eso se llaman casos esporádicos, porque no podemos decir que sea una epidemia porque hay 100 casos en San Pedro y 100 casos en Santa Cruz, por decirle dos extremos. Son casos esporádicos. La pandemia ya es cuando tienen relación entre sí y aparece en varios países. Sobre todo en países adyacentes, dice ahí, pero no necesariamente. Ustedes saben cómo se propagó el coronavirus, por ejemplo, que se salió de los límites del país y de los países adyacentes. Claro, un grupo italiano viajó, contrajo la enfermedad, se fueron a un estadio de fútbol a ver un partido y contagiaron a ciento y pico de miles de personas en el estadio. Y de ahí, algunos vinieron para acá, otros se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a España. Ese fue un fenómeno, digamos. No es habitual, por eso las pandemias universales, así que toman varias partes del mundo, son excepcionales. Nos toca a nosotros la experiencia de pasar por una, ¿no? Y que podamos vivir, esperemos, para contarlo. Pero en el camino, en ese aprendizaje, cuesta muchas vidas, definitivamente, o con secuelas. El concepto clásico de la pandemia era en una zona, un excesivo número de casos que se propagaba a zonas más alejadas, pero bueno, podían ser otros países o en un mismo país, por ejemplo. En la China bastaba para hacer pandemia si agarraba todo China, o acá en la Argentina, agarra toda la Argentina, ya es una pandemia. Una pandemia mundial
ya es algo muy excepcional. Pero ya es un número de casos que trasciende los límites geográficos de una endemia, supónganse. ¿Lo entienden la diferencia? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, hay otra forma de presentarse, sobre todo con el tiempo. Por ejemplo, un brote, es decir, no había nada y aparece un caso. Perdón. Un brote es un signo de alarma. Supónganse acá en Misiones. No tenemos fiebre amarilla ahora, pero hay un caso, 2 casos. Eso es un brote. Aparece algo que no estaba, entonces rápidamente hay que investigar dónde apareció todo, porque si no se transforma después en cualquier otra cosa. Se te puede terminar en una endemia o en una pandemia o en una epidemia, lo que sea. Depende del número de casos que agarre y el número de lugares que va tomando. Pero cuando es poquito o nada, le llamamos brote. Entonces, ¿qué es un brote? Un número de casos escaso, o sea, pocos casos, de una enfermedad infecciosa que no había. La epidemia es cuando excede ya lo usual en una población. Durante un tiempo hay muchos casos. En cambio, el brote es poquito. Ahí le dice 2 o más casos, pero bueno, imagínense poquito. Entonces hay que fijarse cuándo apareció, dónde apareció y a quiénes le apareció. Que es parte del estudio de la cadena epidemiológica que vimos ayer. Rápidamente tienen que buscar estas cosas. Pónganse en la cabeza rápidamente como médico ustedes en cualquier lugar donde les toque ejercer la profesión, si aparece un brote de algo, cuándo apareció, dónde apareció y a quiénes le apareció. A los chicos, a los viejos, a los con comorbilidades, a los diabéticos, a los hipertensos, a los trasplantados, lo que sea. Ustedes buscan las características del huésped, el tiempo en que aparece, en invierno, en verano, con calor, con frío, cerca de las aguas, cerca de los cerros, cerca de los árboles. Fíjense qué características tiene, para descubrir si hay características comunes o no. No aparece en las ciudades, aparece en el campo, o al revés. Entonces el brote les permite impedir que avance. Si descubren, investigan y logran resultados en lo que hay que investigar en un brote. Pueden salvar miles de vidas al impedir que se transforme en una epidemia. Entonces, el concepto de brote es muy importante como inicio y como alarma por la aparición de una enfermedad cualquiera. ¿Cuándo se dice que hay un número de casos que llama la atención de un brote o de una epidemia? Bueno, muy sencillo. Ustedes tienen que ver la cantidad de casos que hay. ¿Cómo se llama el número de casos que hay de una determinada enfermedad? Incidencia. La tasa de incidencia. El número de casos que hay. La prevalencia. ¿Está por ahí? Claro, es prevalencia. Algo incide para que haya más casos, por eso es incidencia. Hay que estudiar la incidencia, por qué pasó, qué son estas cosas que vimos antes. Porque hace frío, porque hace calor, porque es invierno, porque es verano, porque está cerca de un arroyo, porque algo incidió para que haya más casos de los que había.
Entonces, ahí ustedes pueden estar pensando que están en presencia de un aumento del número de casos, porque aumentó o sea, de la prevalencia que tenían, hay más número de casos. Hacen la tasa de incidencia y lo estudian. Y ahí estudian a dónde fue, en qué población, si tiene características parecidas con la otra donde apareció y en los mismos tiempos en que aparece. Es muy importante la estacionalidad de las enfermedades. Por ejemplo, se da el caso del coronavirus que ustedes vieron, no es susceptible de cambios por el clima, por las estaciones. Hay igual número de casos, igual tasa de incidencia, todos los días aparecen casos nuevos, o sea, una mayor incidencia. Haga frío, haga calor, no se detienen por eso. Bueno, todo eso hace el aprendizaje de cómo se está comportando. Hay otros que no. Algunos virus estacionales, como el de la gripe, hacen gran impacto en los meses de frío y decrecen en la primavera, en el verano. Hay algunas bacterias también que causan la diarrea estival. Estival quiere decir verano, del verano. Con el frío, como que se inactivan y cuando aparecen los calores, ahí hace estragos, sobre todo en la población de los chicos. Y ustedes tienen que estar atentos para ver esa tasa de incidencia y relacionarla con el clima, con la época del año que es, con la población en la que hace impacto, son los chicos, son los grandes. Siempre estén mirando eso, cuándo, dónde y a quiénes. Y ustedes pueden informar y evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, al estudiarla, ustedes ven por dónde pasa la enfermedad. Como le dice ahí, el corredor endémico, por dónde está pasando, qué características tiene, y siempre estamos hablando de lo mismo. ¿Dónde, cuándo y en quiénes? Siempre igual. Que es dónde va a ocurrir la enfermedad. Va a ocurrir en algún momento, en algún momento, en algún lugar, en determinadas personas. Bueno, puede pasar que le afecte a todas las personas. Bueno, todo eso surgirá de la observación de ustedes. Entonces tienen que corroborar esa incidencia. ¿Cuántos casos hubo hace 5 años? ¿Cuántos casos hay ahora? ¿Y cómo fue creciendo en esos últimos 5 años? Por lo general se toma 5 años, pero ustedes tomen los datos que tienen. Si tienen menos, será menos. Si tienen más, serán más. Pero les sirve para ir indicando que crece el número de casos en un determinado espacio geográfico. Y el Ministerio de Salud Pública tiene como forma de informar la semana. Empiezan a medir hoy y va por semana estudiando todo esto. Entonces le dicen, en la semana 1 había 10 casos. En la semana 35, y duró todo eso, hay 50.000 casos. Y en la semana 2, 3, 4, 5, entonces van viendo cómo fue subiendo. Al mirar cómo va subiendo, volvemos al mismo planteo, a mirar los 3 aspectos que hay que mirar. ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿Y a quién? Y eso le permite seguir, es el corredor endémico. Por ahí está pasando por este lugar, por este tipo de tiempo, o sea, estaciones frías, estaciones calientes, lo que sea, y está atacando más que nada ancianos, o más que nada chicos, o no respeta edades, o fue variando, como el COVID, que fue variando, haciendo impacto en las personas mayores, y hoy hay chicos internados en terapia con COVID. Bueno, todo eso se va observando y se le da un informe
semanal, un control semanal del corredor endémico. ¿Lo entienden? Sí, profe, se entiende. Si ustedes miran un informe de vigilancia epidemiológica, que es un área que tiene todos los ministerios de salud pública, tanto provinciales como nacional, y en la OPS, en todos esos lugares, el informe es semanal. Van controlando si aumenta el número de casos, en quiénes aumenta y dónde aumenta. Por eso les insisto con esa tríada que ustedes tienen que estar siempre observando, porque de esa observación depende poder plantear una forma de aminorar o cortar la transmisión. ¿Entiende la importancia que tiene eso? Tan sencillo como eso, pero muy importante. ¿Están entendiendo? ¿Quieren preguntar algo? No, se entiende bien, profe. Bueno, cuando nos ponemos a investigar, apareció un caso, supónganse un caso de cólera. Aparece. Hay 1, 2 casos. Entonces, tenemos que estudiar mediante un método. Acá yo les propongo un método. Los epidemiólogos, todo esto tienen diferentes formas de analizar, algunas más específicas, otras menos específicas, pero esta es una introducción al tema epidemiológico para ver qué miramos. Lo primero que hacemos es ver qué condiciones había ahí para que eso pueda ocurrir. ¿Por qué no ocurrió en el municipio de al lado? ¿Qué había ahí? No sabemos qué había. Vamos a tener que ponernos a investigar. Si hay condiciones de humedad, condiciones de lluvia, condiciones de viento, condiciones de aguas servidas, por ejemplo, o de arroyos, o de cultivos, o de formas de tratar los cultivos, si había algún agroquímico en especial que en el otro no había. Bueno, todo eso requiere investigar. Es decir, qué condiciones había de todo tipo, de todo tipo, de las actividades que se hacían ahí, si había una fábrica de algún producto químico, no sabemos qué, pero nos ponemos a investigar. Es un estudio preliminar. Es decir, antes que hubiera el brote, ahí se hacía tal cosa, ocurría tal cosa, había tal clima, todo lo que ustedes puedan investigar. Después amplían y comparan. Amplían y comparan. Acá hay tal cosa, que es lo único que se distingue del resto. Ahí pueden concluir con algo y pueden recomendar, es decir, no tengan aguas contaminadas porque puede producir el cólera. Porque fuimos a analizar las aguas esas y está el vibrión cólera ahí en ese tipo de agua. No ocurrió esto en tal lugar, porque ahí no hay arroyos, hay cloacas, hay una serie de cosas. La conclusión que ustedes saquen. Imagínense el aporte que hacen a una cosa de esta. Cada uno de ustedes sería el Jon Snow misionero. ¿Se acuerdan de Jon Snow? Sí, profe. Bueno, el de la fuente, que dio lugar a la epidemiología. Bueno, ¿qué hacemos entonces, paso por paso,
para estudiar un brote. Si ustedes están el día de mañana, la vida le da la oportunidad de estar en presencia de un brote, usted tiene una oportunidad medio única, porque no es común que tengan la oportunidad. Porque eso tiene una metodología, esta que le estoy dando, como le dije anteriormente, es un método. ¿Se fue el profe? Sí, Parece que buen día. Se le fue el internet. Parece que se le fue internet. A ver, un segundito. Voy a buscar una presentación para poder continuar lo que está, no sé, vamos a dar un minuto. Bueno, calculo que se le fue internet al doctor, así que no estoy pudiendo comunicar con él. Entonces vamos a tratar de continuar. De todo lo que se dio hasta ahora, ¿qué dudas tienen? Así las vamos aclarando. Vamos preguntando, vamos haciendo ejemplos. A ver. Bueno, a ver, no sé si ustedes recuerdan, hace 4 años, 5 años más o menos, comenzaron a haber casos de sarampión en el país. ¿Cómo catalogarían ustedes esa situación en función de lo que el profe les estuvo diciendo de los diferentes conceptos? ¿Como un brote?
Sí, Lucas. ¿Nadie? Pregunto al azar. Puede ser un brote, profe. En función de las definiciones que les dio el doctor hace un rato nomás, 15, 20 minutos, de los diferentes conceptos, epidemia, pandemia, endemia, etc. ¿Puede ser una endemia, profe? Se catalogaría la aparición de esos casos de sarampión. Profe, creo que no nos está escuchando. Estoy escuchando. Mario, si querés volver unas líneas atrás, así los chicos entienden. La epidemia, todo eso. El concepto de pandemia, endemia, etcétera. Creo que por ahí es la 17, la 37, la 30. Se hablaba de la aparición de casos de una enfermedad que se había considerado desaparecida o que ya no estaba más en la zona, digamos, esa filmina. La siguiente forma es esa. Entonces, chicos, ¿es un brote? Una epidemia. A los fines de la información pública puede aparecer como brote, pero fíjense que esa era una enfermedad que estaba prácticamente erradicada del país. A partir de las campañas de vacunación, prácticamente no había casos autóctonos, porque los casos pueden ser importados o autóctonos. Cuando el doctor les hablaba de la gente que fue, cómo comenzó el COVID, y las personas que fueron al estadio de fútbol, etcétera, bueno, es una enfermedad que las personas, los italianos, se llevaron a Italia, o a España, o a los diferentes países a donde fueron. Es una enfermedad que ellos importaron. El problema o la alarma empieza a aparecer en un país desde el punto de vista epidemiológico cuando de pronto empiezan a aparecer casos autóctonos, casos que se van generando dentro del país. Y eso habla de otro tipo de transmisión. Porque una enfermedad que está, digamos, que la trae una persona o un grupo de personas, es más fácil de controlar que aquella que se va reproduciendo, si se quiere decir, o se va transmitiendo o va generándose de manera de contagio dentro de la población. Por ejemplo, los casos de fiebre amarilla, que ya hablamos varias veces, que vinieron de las personas que fueron de vacaciones a la región, a la zona de Río de Janeiro, de Chuy, bueno, toda esa zona ahí cercana a Río de Janeiro, que Río de Janeiro, no, y Chuy queda al otro lado. Río, Ambra, toda esa área que se hizo bastante, digamos, tentadora para viajar hace unos años atrás, esas personas trajeron fiebre amarilla. Pero como la fiebre amarilla no se contagia de persona a persona, fueron, si no me equivoco, 9 casos nada más, que se controlaron, por supuesto. Esas personas lo pasaron muy mal, creo que hubo fallecimientos, pero un par fueron a trasplante hepático. Es una cuestión. Otra cuestión tiene que ver con alguien que fue a Europa o a algún lugar donde había circulación viral de sarampión, trajo el virus, lo contrajo a algún niño y empezaron a aparecer casos dentro de la zona. Eso fue lo que sucedió, no recuerdo bien el año, pero debe ser 4 o 5 años atrás, ¿no? Hace mucho. Entonces, si de pronto decimos estamos ante una epidemia de sarampión, generamos pánico. Estamos ante un brote de sarampión para que la gente vaya teniendo conciencia de que
hay que vacunar a los niños, etcétera, aquellos que están en situación de susceptibilidad, que pueden ser huéspedes que se pueden complicar, como el caso de los niños, inclusive los adultos, pero más en el caso de los niños. Entonces, esos casos de sarampión que sucedieron en la provincia de Buenos Aires, en distintas áreas sanitarias de la provincia de Buenos Aires y que se fueron extendiendo, formaron parte del inicio de una epidemia de sarampión, que por suerte se controló. ¿Por qué? Porque entraba dentro de esta definición que el doctor les está mostrando, aumento del número de casos más allá de las variaciones habituales de presentación. Como no había casos de presentación, porque no había más casos, es un caso de una enfermedad exótica o eliminada. Está dentro de esta definición de enfermedad exótica, no era exótica, ¿no? Pero una enfermedad que se había eliminado de la epidemiología año a año. ¿Se va entendiendo por ahí las diferencias sutiles que existen entre una y otra situación? Te dejo seguir, Mario. Bueno, entonces no pude escuchar lo último porque se me cortó mi internet. Pero bueno, lo importante es que les quede claro el concepto de epidemia, de pandemia, de brote. Cuando yo estudiaba, apareció un brote en la provincia de Santa Fe, creo que eran 3 casos, hace varios años ya, de una enfermedad que se llama muermo. No sé si los chicos te están escuchando, pero... ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí lo escucho. Una enfermedad que se llama muermo, exótica totalmente para nosotros, a pesar que en la provincia de Santa Fe hay ganado caballar, es una enfermedad de los caballos que se transmite a las personas y la identificaron rápidamente y estudiando dónde apareció, qué había en ese lugar donde apareció y a quién atacaba. Y bueno, apareció en un lugar que hacían esa, ¿cómo se llama? Equitación, creo que se llama eso. Lugares donde se hacen pruebas con caballo, no carreras, sino algún arte con el caballo, de saltar vallas y cosas por el estilo. Eso vieron en común. Y alguien lo pensó, el muermo estaba erradicado. Y fue un brote. Así que rápidamente se pudo saber, pensando dónde apareció todo eso lo que hablamos antes, que era lo que quería explicar acá cuando decíamos, a ver dónde está. A ver, aguántame un segundito. Acá, cómo estudiar el brote. Si apareció el brote, bueno, ¿qué mirábamos? ¿Dónde apareció? ¿En quiénes apareció? ¿Cuándo apareció? Eso en líneas generales. Pero miramos que había antes, ¿se acuerdan? Esta filmina ya la estuvimos charlando. ¿Qué había en ese lugar previamente a la aparición del brote? Después ampliamos qué apareció ahí, por qué no apareció allá, qué es parecido. Bueno, algunas características hay que distinguirlas para encontrarle la respuesta. Dimos el ejemplo del cólera, que decir, bueno, allá en aquel pueblo hay cloaca, en este no hay cloaca, permite ver qué puede ser una de las causas. Habrá que analizar el agua de ese lugar y a partir de ahí hacer las recomendaciones del caso. Entonces, la investigación que hacemos, primaria, lo primero que hacemos es verificar, porque hay enfermedades que son muy parecidas, sobre todo las eruptivas de la infancia, por ejemplo, sarampión, la varicela, que tienen cuadros parecidos, solo un especialista la distingue bien. Bueno, habrá que convocarlo y definir bien si es o no tal enfermedad, o no podemos definir qué enfermedad es, porque es nueva, porque es exótica, porque no tenemos idea, no conocemos. Entonces, tenemos que tener una conclusión de qué se está infectando la gente. Contar los casos
identificar quiénes son, chicos, grandes, asmáticos, si tienen alguna comorbilidad, característica que las distinga y a otros no, lo que sea. Confirmar que es eso, y ver todas las características que tiene en cuanto a la distribución geográfica por edades, lugar, tiempo, persona, todo eso, y decir, bueno, ocurre por tal cosa. Seguimos investigando. Seguimos investigando. ¿Investigamos por dónde? ¿Cómo valoramos si es o no tal enfermedad? Bueno, por lo que conocemos de la enfermedad, por la clínica que la enfermedad produce, porque el laboratorio nos puede ayudar a complementar el diagnóstico que buscamos y conocer si algo se presentó así en otro lugar, a lo mejor en un lugar muy lejano. Supónganse, volviendo al caso del cólera, supongan que las personas tienen una diarrea muy grande, muy importante, que le produce una deshidratación muy aguda y muy importante también. Hasta ahí tenemos una sospecha, con todo lo demás que hablamos antes, que no hay cloaca, y si el laboratorio nos dice que en esas aguas está el Vibrio cólera, bueno, tenemos prácticamente el diagnóstico hecho. Coincide la clínica con el laboratorio y coincide que en los lugares que apareció el cólera, apareció en lugares parecidos al que, o con las mismas condiciones o similares a las que estamos investigando. Entienden que no es difícil, hay que observar con criterio para llegar a las conclusiones. Entonces ahí decimos, sí, hay un brote. Hay un brote. No esperábamos nada ahí. ¿Van siguiendo cómo se analiza? Sí, profe. ¿Ven? No es nada difícil, solamente hay que ser criterioso. ¿Ven? Cuando ven por la televisión esos epidemiólogos que hablan del coronavirus, hacen todo este tipo de estudios antes de largar una hipótesis o una opinión. Bueno, seguimos la investigación nosotros. Acá tienen el ejemplo de John Snow otra vez, que la doctora nos enseñara en oportunidad del padre de la epidemiología. A eso le llama la curva epidémica, cómo aparece y cómo se comporta. Él encontró una fuente, que ustedes vieron la foto ahí, de donde se propagaba la enfermedad desde esa fuente común que fue de estudio. Seguramente tenía otras fuentes, otros lugares que tenía tanta contaminación como ella, pero él tomó ella para estudiar el caso. Entonces ahí tiene el lugar donde aparece por primera vez para él. Recuerden que puede haber otras, pero en esa vio. ¿Cuánto pasa entre que se contamina y produce la enfermedad y cuánto tiene que estar expuesto? Si toma un traguito o toma un vaso de agua o lo que sea, o basta una gotita para producir la enfermedad. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, vieron que todos esos criterios de análisis son los que nos permiten concluir. Estamos en presencia de tal cosa, esa determinada enfermedad aparece en tal lugar, en tales condiciones de tiempo, de clima, de lo que sea, en tales personas o en todas las personas. No hace distinción de personas. Entonces, miramos críticamente.
en barrios, en calles, en ciudades, en campos, en lugares cercanos a los ríos, a los arroyos, a las plantaciones de tabaco, a las plantaciones de té, de hierba, lo que sea. Miran todas las características que tiene que les pueda indicar que por ahí puede estar la fuente de contagio. ¿Este mapa les suena? ¿Les suena el mapa este? Ahí abajo dice. Creo que es el mapa usado Jon Snow para ver en qué lugares estaban las bombas de agua. Bueno, y la gente identificada con el problema. ¿Eh? ¿Aparece algo ahí? Sí, profe. Bueno, no importa. Bueno, esto es una manera primitiva. Hoy con una computadora se puede poner las condiciones similares a las que uno concluyó que son los lugares donde se produce y ver otro con las mismas características y le va a indicar o no lo que pueda tener, pueda coincidir o no. Pero bueno, en líneas generales, o no. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe, se escucha. No entiendo si es mi computadora la que está haciendo problema o... Ahí está. Bien. Bueno. ¿Preguntas? ¿Se escucha? Seguramente algunos de estos conceptos ustedes los tienen de la cursada de microbiología, ¿no? Entonces los pueden, bueno, entonces vale, digamos, que los utilicen estos y otros conceptos que puedan aplicarse a la epidemiología. Y en microbiología también van a ver la importancia que tiene la epidemiología particularmente para las enfermedades infecciosas, pero también la tiene para las no transmisibles, ¿sí? Profe, yo no entendí. Entonces, en el caso del sarampión, comenzó como un brote y evolucionó en una epidemia. No me quedó muy claro esa parte. Cuando una enfermedad está erradicada o está eliminada, digamos, o en proceso de erradicación, como estaba el sarampión en ese momento, un solo caso representa una epidemia. La aparición de un caso, no un caso importado, de un caso autóctono. Por ejemplo, otra enfermedad que está erradicada y en proceso de eliminación es la parálisis flácida por poliovirus. Ustedes saben que el poliovirus es un virus que se transmite particularmente a los niños, pero afecta particularmente a los niños, pero desde el año 1964, con el advenimiento de la vacuna, comenzó la vacuna Sabin oral primero, y ahora también la SAL, comenzaron a desaparecer los casos en el mundo. Y nuestro país está en esa línea de enfermedad erradicada. Entonces, si aparece un caso de parálisis flácida por poliovirus, eso genera un proceso de una respuesta del sistema de salud que se llama bloqueo epidemiológico. Ustedes lo van a ver el año que viene cuando vean epidemiología, bien de adentro, digamos, vigilancia epidemiológica. Pero
eso genera una acción de bloqueo donde todos los contactos tienen que ser detectados y se busca el virus de dónde salió. Pero un solo caso puede representar una epidemia. Lo mismo pasó con sarampión. Al estar en ese proceso de erradicación, la aparición de un caso autóctono, un solo caso representa una epidemia. Pasa que eso es la definición epidemiológica. Pero si uno va, por eso les decía, otra cosa es cuando uno lo quiere comunicar. Si uno lo comunica, las personas, el común de las personas no entiende esos conceptos. Si uno dice, hay un caso, hay una epidemia, la gente realmente no lo toma de esa manera porque la gente entiende que epidemia es cuando hay muchos casos, cuando de pronto hay una contagiosidad importante entre personas de casos de una enfermedad determinada. Entonces se comunica como brote. Ustedes lo van a encontrar como brote de sarampión. Pero la definición epidemiológica de este caso fue una epidemia. ¿Sí? Para nosotros, los que estamos en salud, o los que estudiamos esto. ¿Sí? Gracias, profe. Lo perdimos de nuevo el doctor. Ah, no, ahí está. Pobre Mario, está con problemas de internet. Sí, ahí te veo. Bueno, los conceptos de epidemia, endemia, brote, ¿quedan claritos? Sí, profe. ¿Pueden dar algunos ejemplos? Muy bien. ¿Y brote como tal? ¿Se me escucha? El brote. Sarampión puede ser, profe, cuando no resurge, sino cuando anteriormente. Puede ser. O Puede los ser. brotes de muermo que usted había nombrado. ¿Y qué hacen ante un brote? Y ahí sería la investigación que estábamos viendo, determinar por qué pasó en ese lugar, las características. ¿Qué más? Se investiga para que no evolucione a una endemia, por ejemplo, o una epidemia. Se sacan conclusiones y recomendaciones. Bueno, muy bien, pero ¿cómo se investiga? Hay que investigar. El foco de ese brote, profe, ¿no era? Saber de dónde surgió, digamos.
tiempo, lugar y dónde. ¿Cómo sería eso? Un estudio epidemiológico que va a estar relacionado con el estudio clínico y de laboratorio también. Bueno, ¿y dónde hacemos eso? ¿En qué condiciones? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije? Si la vida le da la oportunidad, rápidamente. Había 3 cuestiones que había que mirar de entrada. Profe, cuando usted estaba diciendo eso se le cortó justo. Cuando estaba explicando hoy eso. Bueno, teníamos que mirar. A ver, ¿qué se le ocurriría a ustedes? Ustedes están, hay 2 casos. Profe, se le corta. ¿Ya? Se le corta mucho, profe. Pero Bueno, parece que está con muchos problemas el doctor con su conectividad. Vamos a ver un poquitito. No sé si ustedes llegaron a ver con él, cuáles son los criterios que, cuáles son los criterios que tienen que ver, digamos, con la asociación de causa-efecto, los criterios de Skill, como para poder entender un poquito la relación entre lo que produce en un estudio epidemiológico particularmente, de lo que produce una patología y lo que lleva a que esa patología se presente en un medio. No lo vemos ahora. Por ejemplo, ¿hay alguna relación de tiempo entre, o sea, debiera haber alguna relación de tiempo entre que aparece un caso, digamos, y el resultado de que empiecen a diseminarse la cantidad de casos para que tenga importancia epidemiológica? ¿Sí o no? Y es que tiene que haber alguna relación, o sea, entre el tiempo que tarda, el tiempo en que aparece un caso, por ejemplo, COVID, o cualquier otra enfermedad infecciosa, entre que comienza a verse, digamos, un caso y que se empiece a diseminar o empiece a haber mayor cantidad de casos, tiene que haber relación como para que uno hable de un brote, o se
puede decir que una enfermedad aparece, por ejemplo, en el mes de marzo, y en el mes de agosto aparece otra, y en el mes de septiembre o en octubre aparece otro caso, y eso nosotros estamos hablando de un brote ante esa presencia temporal de casos. No sé si se entiende ahora. Debería haber Tiene que alguna haber relación. tiene que haber relación con el tiempo, sí. Tiene que haber una relación, ¿no? Porque si no serían casos esporádicos. Y en ese caso nosotros no estaríamos hablando ni de un brote ni de una epidemia, sino de casos aislados. Con lo cual, tanto la epidemiología como la relación entre un caso y otro seguramente no nos va a permitir tener un hilo conductor. O sea, no vamos a decir el caso 1 se relaciona con el caso 2 o el caso 3. Por el tiempo que sucede, investigaremos seguramente, pero es muy poco probable que encontremos un hilo conductor entre caso 1, caso 2, caso 3, porque uno fue en marzo, otro fue en agosto y otro fue en septiembre o en octubre. O sea, ese es uno de los aspectos que hay que considerar cuando uno estudia la aparición de un caso de una determinada cantidad de casos. Diferente es lo que les decía, hoy sarampión, hubo un caso importado de sarampión. La aparición de un caso importado de sarampión genera una alerta. ¿Y cómo se entera el sistema de salud, la epidemiología, los sistemas de vigilancia epidemiológica, hacen que yo como médico tenga que hacer una denuncia de un caso sospechoso? Porque eso te decía el doctor, los síntomas tienen síntoma 1, 2, 3, 4, que me hacen sospechar que puedo ser una enfermedad exantemática. Yo tengo que hacer una fichita y comunicar para que alguien se entere en epidemiología y esté alerta de que esta persona que vino de Italia, donde había un movimiento fuerte de antivacunas, pudo haber traído un caso de sarampión. Entonces se encienden las alertas. Ese caso era importado, se confirmó después con el laboratorio, y entonces tenemos un caso importado, tenemos que estar atentos porque en cualquier momento puede aparecer un caso autóctono. Si no aparece un caso autóctono, estamos en el mes de marzo, no apareció ningún caso autóctono, pasó abril, mayo, junio, y no hubo caso, listo, el chavo fue un caso importado y no pasó de la alerta. Pero si empiezan a aparecer después los casos en el lugar, en un determinado lugar y con una determinada frecuencia de aparición, bueno, ahí sí podemos tener un hilo conductor. ¿Se entiende? Uno de los aspectos muy importantes a considerar en el estudio de un brote, para considerarlo un caso aislado, un brote o una epidemia. Sí, Mario, te dejo. Bueno, perdón, pero no sé qué pasa. Puse el teléfono, puse el wifi de mi casa y de alguna manera se corta. Profe, y si prueba Bueno, a apagar la cámara, capaz le funcione mejor. bueno, perfecto. ¿Se escucha bien, Iván? Sí, se le escucha bien. Sí, profe. Bueno, volviendo al inicio de todos los inicios de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades transmisibles pueden ser contagiosas o no contagiosas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué tiene que estar presente en una enfermedad para ser transmisible? El contagio entre las personas. Sí, para que sea contagiosa tiene que haber contagio, pero para que sea una enfermedad transmisible, infecciosa, ¿cómo decimos? Debe haber contacto directo. ¿Un Bueno, agente infeccioso? claro, ¿Un el agente. Tiene que haber un agente infeccioso, el agente. ¿Qué tipo de agente capaz de producir infección? Ustedes conocen, en general. Bacterias, virus, Bacterias, parásitos. virus, hongos. Muy bien. Entonces, sí o sí tiene que estar presente. La sola presencia del germen, del agente, nos indica que es una enfermedad transmisible. Sin eso,
no lo es. ¿eh? Eso es básico para que ustedes diferencien qué tipo de enfermedad es, porque si no es transmisible, estamos en presencia de algo que puede quedar en esa persona y hay que buscar otro origen. Si no, tenemos que pensar que se puede propagar, que le puede transmitir a otro, incluso a nosotros mismos. Empezamos por ahí el concepto de enfermedades transmisibles. Habíamos dicho que dentro de las transmisibles hay distintas formas de transmisión. ¿Se acuerdan cuáles eran? Directo e indirecto. Muy bien. ¿Qué sería eso? Directo es cuando pasa directamente de una persona a otra, e indirecto cuando hay un factor en el medio. Ajá. Ese factor en el medio, ¿qué puede ser? Un vector Vectores, fómites. Ujú. o ¿Qué es eso? vehículos como el agua, como los alimentos. Está muy bien. ¿Qué es todo eso? ¿Un vector, profe, puede ser? ¿Cómo? ¿Un vector? Un vector. Bueno, ¿qué es un vector? ¿Se acuerdan lo que es un vector? El microorganismo que va, o sea, no el microorganismo, el organismo Es que el va mecanismo a de aportar. transmisión. ¿Algún ejemplo? El mosquito, las pulgas. ¿Qué más? La vinchuca. Eh, bueno. Bueno, lo que no lo aclaramos muy bien, me parece, es que cuando un animal padece una enfermedad así, producida por algún germen, por un agente que puede ser cualquiera de esos cuatro que ustedes dijeron, y la transmite al ser humano, se llaman zoonosis. Creo que no lo comentamos. Zoonosis, Z-O-O-nosis, zoo de animal, zoonosis, enfermedad de animales. Hay muchas enfermedades infecciosas que padecen los animales que no la transmiten al ser humano. Otras sí, a esas que las transmiten se llaman zoonosis. También la pueden transmitir de manera directa o indirecta, igual que las personas cuando transmiten una enfermedad. Bueno, ustedes dijeron que la manera indirecta podía ser un fomite o un vector. Un vector dijeron lo que es. ¿Y un fomite qué es? Ujú. Capaz de transmitir la enfermedad. ¿Qué otras cosas pueden ser? El agua, el aire, por ejemplo. Ajá. ¿Qué más? ¿Está muy bien? Los alimentos. Muy bien. Los alimentos. ¿Y por dónde ingresan cuando es así de manera indirecta? Decíamos que el agente tenía una puerta de salida para llegar al ser humano y una puerta de entrada que era por donde entraba el ser humano. Cuando es de manera indirecta, razónenlo. Por la
Por las puertas de entrada sería, profe, por el tracto respiratorio, digestivo, por la piel. Bien, bien. Y cuando queda en la piel nomás la enfermedad, ¿cómo se llama? ¿Una infestación puede ser? Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa cuando el germen está normalmente en algún lugar del cuerpo humano, pero no infecta? Colonización. ¿Una qué? La colonización. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Muy bien. Está Que, digamos, presente. A ver, Que el microorganismo está presente pero no produce una respuesta inmunitaria. muy bien. ¿Qué ejemplo hay de eso? La microbiota normal, por ejemplo, del aparato digestivo, en el colon, la Escherichia coli. Muy bien. ¿Qué hace eso? colabora Está para la absorción de la presente. vitamina B12. Muy bien. O sea que la colonización es beneficiosa. ¿Mm? Que dobla la vitamina B12, la Escherichia coli en el colon, pero no produce una infección. ¿Eh? Es una colonización. En la flora normal también la hay donde dijimos. En la piel hay una flora normal. Y en la sangre hay una flora normal que nos protege cuando ingresa algo. No, Muy bien, muy bien. La sangre es estéril. Sí o sí. Si tiene un solo germen ya es suficiente para hacer una infección. Bueno, vamos muy bien con los principales conceptos previos de cualquier infección. Tenemos el concepto de infestación, de colonización y cuándo es infección. Cuando el microorganismo invade al huésped y sí produce una reacción inmunitaria. Bueno, no necesariamente va a producir una reacción inmunitaria, puede que no la haga porque es nuevo, no lo conoce, no. Por ejemplo, para el coronavirus no teníamos una reacción inmunitaria específica. ¿Mm? Esa inmunidad, ¿eh? Claro, es capaz de generar una patología, al ser alteraciones en el organismo humano, en su fisiología, en su anatomía, lo que sea. Bueno, y siempre es transmitida por un animal o de persona a persona o por un vector, siempre. no también porque puede ser mediante un mecanismo directo, digamos. Por ejemplo, A través de El- fluidos, ¿cómo? a través de fluidos. Bueno, sí, puede ser a través de fluido, Relaciones sexuales, por ejemplo, las ETS. por ejemplo. Muy bien, o otra vía. Hay alguno que otro que va directo, sin que medie nada de esas cosas. Dimos como ejemplos excepcionales de eso.
No les quiero dar una ayudita porque es demasiado directo, pero imagínense, a ver, que andan descalzos por ahí, por un lugar, por un desarmadero de auto. ¿Qué puede pasar ahí? Sí, por ejemplo. Y había uno más, ¿eh? Tomar una cerveza de una lata hinchada, por ejemplo. El ¿Se acuerdan? botulismo. ¿Se acuerdan de eso? Hay una diferencia grande en cuanto al pronóstico de esas dos. En el tétano existe el suero y la vacuna, ¿se acuerdan? Para el botulismo no. ¿Mm? ¿Se acuerdan qué diferencia hay entre suero y vacuna? La vacuna era para prevenir. Sí, muy bien. Claro, da una respuesta rápida, pero esa respuesta no es propia de la persona, es una inmunidad prestada. ¿Eh? ¿Entienden bien la diferencia? Por eso hay que aplicarle el suero y la vacuna también. Entonces, el suero actúa en el momento, evita que se propague dentro de su propio organismo y haga estragos el tétano, y la vacuna que se pone a la vez tarda una semana en hacer efecto, pero ya ahí queda con una protección que el mismo huésped desarrolla. La inmunidad del suero se pierde con unas pocas semanas que se le aplicó, pero mientras tanto desarrolla la inmunidad propia, cosa que si vuelve a pasar le va a durar muchos años. ¿Entienden la diferencia? Y ahí conociendo, en el caso del tétano, todo lo que estuvimos hablando, de lo que hay que conocer de la cadena epidemiológica del caso del tétano, ustedes saben que esa protección que se le da es muy efímera, dura unas 3 semanas más o menos. Por eso es importante ponerle la vacuna, que desarrolle su propia defensa, porque si es personal de riesgo, es un huésped de riesgo por la tarea que realiza, el modo de vida que tiene, de que puede volver a contraerse la enfermedad. Personal como ustedes, que esté en medicina, es de mucho riesgo, ¿eh? No solo de tétano, sino de un montón de cosas. Pincharse con una aguja, con una lata de algo, es muy probable que se agarren un montón de cosas. Entonces, todas las vacunas que existen hay que poner. Se establece el riesgo conociendo la cadena epidemiológica de cada enfermedad. No podemos establecer riesgo. Si es por el tipo de actividad, si es por la edad, si es por la comorbilidad que tiene, lo que sea, se procede a prevenir. La prevención prestada es la del suero o la vacuna, la inmunización que se le realiza. Y la natural es la que desarrolla solo, normalmente. ¿Está claro eso? Bueno, ¿preguntas? No, profe. Bueno, la doctora está ahí. Y Mario, estoy. ¿Sí? Ahí me hicieron una pregunta al principio. Yo digo, este tema
podemos dar por terminado para empezar con las no infecciosas, pero muy poco el tiempo para empezar. Sí, tenemos 15 minutos nomás. Pero quería comentar que una alumna preguntó que ella no se presentó a rendir el parcial. Tampoco el ¿Cuál es la recuperatorio. pregunta? Tampoco el recuperatorio. Va derecho a la segunda instancia. Ajá. La cuestión es que los chicos, creo que eso ya lo entienden, que cada parcial tiene una instancia de recuperatorio. Y de la segunda instancia pueden rendir uno. O sea, tienen que tener sí o sí aprobado uno de los parciales o su recuperatorio para tener acceso a la segunda instancia. Por ejemplo, en el caso de esta alumna que preguntó, si no se presentó al parcial o a su recuperatorio, tiene que aprobar sí o sí o el parcial o el segundo parcial o el recuperatorio del segundo parcial. Entonces, rendiría la segunda instancia del primer parcial. No sé si se entendió. Sí, profe, pero nosotros no tuvimos el recuperatorio, o sea, el que sigue al parcial. Ajá. Y entonces yo quería saber cuándo sería ese. Está. No recuperaron porque todos los alumnos aprobaron. Yo no pude asistir al parcial, profe, y no tuve, o sea, no sé cómo haría ahí. Vamos a ver tu caso particular entonces con la facultad. Quizá te tomemos oral. ¿Sí? Veremos con la facultad, sí, te contestamos cuando la facultad nos avise, ¿sí? Dale, profe. Soy yo y una compañera más. Bueno, ahora yo me fijo entonces quiénes están en condición de administrativa de rendir y en función de eso vemos, ¿sí? Dale, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, piénsenlo en la próxima clase antes de empezar con las no infecciosas. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún repasito de algo sobre las infecciosas? Lo hacemos. Sí, porque creo que el 17 y el 17 es el segundo parcial. O sea que tenemos dos años, un feriado, ¿no? No sé, el 17, no hay ninguno. No. Tenemos 3 clases. ¿Sí? Bueno, Profe, entonces dejamos acá para no... ¿Cómo? Sí, pueden subir el power. Está bueno, me voy a fijar a ver qué información hay en el... Ya yo estoy mirando el aula, así que creo que está todo completo. Voy a ver si le pido que faltaron. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces dejamos acá para no dejar tan inconcluso el tema que sigue. Bueno, profe. Chao. Chao, profe. Profe, Muchas gracias. gracias, profe.